Hola amigos, soy Jorge Coronel, psicólogo clínico. Bienvenidos a este interesante tema, el trastorno límite de la personalidad o TLP. ¿Por qué traigo a colación este video? Es porque yo tuve TLP, trastorno límite de la personalidad, en un grado moderado. Sin embargo, este grado moderado también me trajo muchas dificultades en la vida. Ahora bien, ¿tiene cura el TLP? En algunos casos sí, y su pronóstico es muy bueno. En otros casos no tanto, pero vamos a irle desmenuzando poco a poco e incluso vamos a tratarle de una manera muy técnica. Les voy a compartir cómo me curé del trastorno límite de la personalidad, y es que hoy en día tengo una excelente relación interpersonal con mi familia, tengo una familia, hijas, esposa, con mis padres, etcétera. Tengo una relación muy cordial, socialmente hablando, un funcionamiento que estimo que es muy de acorde incluso a mi profesión, a la psicología. Pues quiero compartirles cómo me curé también y los pasos que di, que no son ajenos también a las terapias. Pues las terapias, por ejemplo, la dialéctico-conductual, la cognitivo-conductual, el psicoanálisis ayudan mucho. Sin embargo, creo yo que, y no solo creo, sino estoy totalmente seguro de que gran parte de la curación que tuve fue gracias a unos aprendizajes anteriores que tienen que ver, por ejemplo, con la Biblia, la palabra de Dios, pues tengo un estilo de vida cristiano. Bueno, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Una de las características más importantes de las personas con trastorno límite de la personalidad es que tienen una sintomatología en donde ellos muestran esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. Entonces, ellos activan unos mecanismos de defensa para poder defenderse de una posible soledad, de un posible abandono. Digamos, estas personas con trastorno o TLP normalmente se van a meter en problemas sentimentales cada vez y van a tener una vida amorosa muy, muy inestable. Digamos que se precipitan a terminar rápido una relación y asimismo adquieren otra relación rápidamente, lo cual sabemos que emocionalmente no es conveniente porque no ha habido una etapa de duelo cuando se termina una relación sentimental y se le hace daño a la otra persona. Por supuesto, no todos los síntomas que voy a decirles quiere decir que la persona tiene que cumplir con toda esta sintomatología, no. Que se cumplan unos 5, podemos estar hablando de trastorno límite de la personalidad, en los cuales la persona puede identificarse si tiene TLP o si conoce a alguien con TLP. Bueno, en mi caso, por ejemplo, puedo decirles que presenté un grado moderado porque tenemos el lado leve, moderado, grave y profundo. Digamos que presenté un grado moderado porque mi vida no era tampoco tan disfuncional, pero tuve ciertas desavenencias en la vida, problemas sentimentales todavía, digamos, con mis parejas sentimentales. No me duraba una relación con una chica, una señorita. Digamos que esto yo lo hacía por lo que ya les mencioné, por esos esfuerzos para evitar sentirse solo. Hay un vacío interno provocado por problemas de la niñez. Claro, en este primer síntoma interviene mucho esta cuestión de la niñez, de la calidad de niñez que se tuvo. La mayor parte de personas que han tenido TLP, que tienen TLP, se debe a varios factores. Entre ellos podríamos decir, el principal es un factor genético. Digamos, ahí quizás sus padres, abuelos, tíos o alguien en la familia tenía un problema, por ejemplo, esquizofrenia, o quizás trastorno límite mismo, trastorno límite de la personalidad propiamente dicho, problemas depresivos o de ansiedad. Digamos, hay ciertos factores que van a influir en la genética para que la persona tenga predisposición al TLP. También, por ejemplo, un familiar que haya tenido narcisismo. Entonces, estos son, digamos, predisponentes, precipitantes para que la persona tenga el TLP.
A raíz de ese vacío que se siente internamente, ese miedo a estar solo, también no solamente tiene que ver con esa sintomatología, no solamente afecta a la parte pareja, también a la parte familiar, papá, mamá, hermanos, hijos. Entonces, muchas de las veces las personas con TLP tampoco tendrán una buena relación sentimental, emocional con su familia. Conductual tampoco, la parte de conducta es muy difícil. A ver, con respecto a la autoimagen, las personas con trastorno TLP, digamos, tienen una pobre imagen de sí mismos. Las personas tienen una tendencia a la baja autoestima, a una inseguridad sobre sí mismos, sobre cómo se ven, sobre su aspecto físico. Algunas personas con trastorno límite de la personalidad, digamos, no en todos los casos, por supuesto, pero tendrán tendencia a los implantes, por ejemplo, de senos, nalgas, operaciones en el rostro, digamos, estéticas. No en todos los casos, por supuesto. También ese problema con la autoimagen proviene, clínicamente hablando, me he dado cuenta que proviene muy posiblemente de un rechazo que se tuvo en la niñez. Esas excesivas críticas. Tú no debes vestirte así, no te queda bien esto, al vecino le queda bien esto, fíjate que ellos tienen ese lindo cuerpo, fíjate en esas cuestiones materialistas. Digamos que el TLP nace propiamente, digamos, de un narcisismo que nos presenta el mundo, que nos presenta la familia y que no es en realidad algo útil para la vida, ¿sí? Sino más bien es adquirir aprendizajes dañinos sobre la estética del mundo, sobre lo bonito. Y entonces, si no calzamos dentro de esa estética, nos vamos a preocupar mucho por nuestra autoimagen. También las personas con TLP tienen conductas impulsivas, por ejemplo, gastos, mal manejo de las tarjetas de crédito, endeudarse de sobremanera. No siempre, obviamente, no siempre las personas que se endeudan es que tienen TLP, no, pero nos pone a sospechar que una persona, por ejemplo, puede utilizar la tarjeta de crédito para un viaje que no necesita, para cambiar su closet, su guardarropa, digamos, para renovarlo, quizás apuestas, invitación a amigos, esa típica noción de que mientras más doy a los amigos, más afecto voy a recibir. Entonces, ese es un comportamiento impulsivo. También las reacciones de ira que vienen desde la parte impulsiva. Las personas con TLP normalmente es como que tuvieran, según la literatura, una quemadura de tercer grado. Quiere decir que cualquier cuestión, aunque sea mínima, cualquier preocupación o estrés que sientan, o motivo de depresión o motivo de ansiedad, estas personas van a reaccionar de una manera muy explosiva. Entonces, ahí también podemos identificar si tenemos o conocemos a alguien con TLP. Las personas con TLP también tienen comportamientos autodestructivos. Tiene que ver un poco con esta parte de los impulsos, porque también son personas que presentan los atracones, comen mucho, digamos indirectamente o directamente se agreden, recurren a los cortes en los brazos, no necesariamente llegan al suicidio. Bueno, va a depender mucho del ambiente familiar. Quizás si es que el padre es narcisista y la mamá es una persona desobligada, entonces puede detonar un suicidio. O si la madre tiene también algún tipo de trastorno y no puede manejar su vida, pero el padre tiene narcisismo, también es un predisponente para el suicidio. Entonces,
Estas personas tienen este comportamiento impulsivo hasta para tomar una decisión fatal. No necesariamente, digamos, van a llegar al suicidio, pero hay muchos casos. Como les digo, dependerá mucho del grado, digamos, la intensidad, la duración, la cantidad de síntomas, si es que hay narcisismo, porque la mayor parte de estos cuadros de trastorno límite de la personalidad se empeoran cuando hay narcisismo. Porque el narcisismo impide aprender, la persona se siente angustiada porque piensa de que le va a ser criticada, juzgada, y ese narcisismo, esa egolatría infantil, inservible, piensan de que van a quedar como desnudos, entonces van a quedar vulnerables ante la sociedad, ante la familia, ante la pareja, entonces ellos proyectan una falsa seguridad a través del narcisismo, de ese exceso de quererse a sí mismo, de esos comportamientos de primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. Entonces, cuando hay narcisismo, la persona con TLP difícilmente va a poder recibir una cura porque no va a dejar caer va a impedir que esas resistencias caigan. Sus estados de ánimo, por ejemplo, cuando hay iras, cuando hay reactividad o mucho llanto o mucho lloro, tengamos cuidado. No hay como confundirle con el trastorno de la bipolaridad, porque la bipolaridad tiene sus propias características, un estado de ánimo alto y un estado de ánimo bajo, digamos, de mucha locuacidad y de depresión que dura muchas horas, días. Entonces, no es bipolaridad, sino más bien es un tema de que cuando la persona está en un estado de iras, en un estado de llanto, son personas que muestran esas emociones de manera muy intensa y de una manera verdadera, sin hacer teatro. Y también no solamente es ese factor de impulsividad, sino también es esa incapacidad de volver a la normalidad, al estado regular, de una manera rápida. Más bien ellos demoran más tiempo en ponerse bien, por lo cual muchos de los casos, una persona con trastorno límite de la personalidad, aquí vamos a entrar en otra área, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, porque les cambia el estado de ánimo, de un estado de tristeza, pasar a un estado que les provee las drogas, un estado de dopamina, de bastante ánimo para tratar de olvidar los problemas que le vienen a la mente, que vive el día a día o los traumas del pasado. Entonces las personas con TLP son altamente recurrentes al alcoholismo y la drogodependencia. Muchas de las veces no están diagnosticados como TLP. Se les considera personas irresponsables, inmaduras, egocentristas, digamos, con síntomas aislados. Sin embargo, haciendo un cálculo, se estima que el 1.5 a 2% de la población mundial tiene TLP, los diagnosticados, pero sin diagnóstico mucho más. Es uno de los trastornos menos conocidos a nivel social. Acá en internet hay mucha información, hay libros, pero digamos en general en la comunidad no hay, digamos, una información. Se conoce más la bipolaridad, por ejemplo, se conoce mucho la esquizofrenia, pero no se conoce también el trastorno límite de la personalidad. A su vez, el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, en el pasado, se trataba era considerado como un subtipo de esquizofrenia, por esos cambios de humor drásticos, por esos comportamientos excéntricos, porque en algunos casos también había brotes psicóticos. Bueno, esto hoy en día ya está parcialmente ya clasificado en los manuales psiquiátricos, en la literatura en psicología, como un trastorno independiente, bueno, y que a su vez tiene también sus causas, tiene su tratamiento, tiene su pronóstico, necesita de una evaluación adecuada. Por ejemplo, en mi caso como psicólogo, ante la duda pido la toma de un test
digamos, no se da el diagnóstico a primera, se sospecha, deberán pasar unas cuantas sesiones para tener la seguridad de que la persona tiene TLP. Y en las primeras sesiones tratar los síntomas más difíciles que le aquejan a la persona, por ejemplo, la depresión o la ansiedad. Entonces yo derivo a psiquiatras. En los casos más graves hay un síntoma muy complejo, es cuando la persona se siente disociada. Eso quiere decir que la persona siente que se está autoobservando desde afuera. Es una característica semejante a la psicosis. Y esta persona en estos estados puede experimentar también sentimientos no reales. Entonces, eso sería en los casos más graves, ¿no? Ahora, ¿por qué viene el TLP? El TLP viene básicamente porque, la literatura nos da unas bases, ¿no? Nos dice que puede ser genético, tiene una base genética, y a su vez es un medio familiar. Cuando hay, por un lado, puede haber mucha sobreprotección, por el otro lado puede haber unas reglas difusas, un narcisismo de una de las personas a cargo de la crianza. Digamos que en la parte de acá hay castigos, señalamiento, hay prejuicios, hay acusaciones, la persona percibe que la persona con TLP percibe que su niñez fue muy juzgado, muy criticado, una niñez muy severa, y la otra es una niñez con exceso de sobreprotección que les vuelve inseguros. Ahora, hay casos en donde se juntan las dos. Tanto la madre puede sobreproteger como el padre puede ser muy severo. Estos cuadros clínicos son muy complejos, ¿sí? Trabajables. Asimismo, depende de muchas variables. Si la figura negativa murió, si la figura, más neurótica, la figura más narcisista, puede ser un padre, por ejemplo, alcohólico, narcisista, mujeriego, entonces golpeador. Podríamos decir que esta persona se separó de la mamá. Entonces el TLP ya no es tan complicado. O sea, depende de la edad que la persona haya dejado de tener contacto con esta persona narcisista. Sí, entonces, digamos que tiene que ver mucho los traumas de la infancia. Incluso se asocia el TLP también a abusos sexuales en la niñez. No necesariamente que tiene que tener una violación propiamente dicha, sino también un manoseo, por ejemplo. Puede ser de una amistad, en la niñez, de otro niño, lo que nos muestra la literatura, ¿no? Lo que es los juegos sexuales entre niños, cuando ha habido una violación de un primo, de un tío, de un padre de familia, de un vecino, etc. Todo eso también depende de la cantidad de veces que la persona haya sufrido, la intensidad, la edad, va a influir mucho en el desarrollo y la intensidad del TLP. Bueno, ahora, clínicamente hablando, cuando tengo pacientes TLP, cuando hay un grado leve y moderado, netamente es terapia. Netamente es terapia, desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pido a mi paciente los datos, pregunto también su religión, y cuando me manifiestan de que son creyentes, es hasta cierto punto más tratable el asunto, porque los creyentes tienen una forma, ya tienen una configuración mental que los predispone a mejores aprendizajes. Pues la Biblia como tal, como la palabra de Dios, tiene unas enseñanzas muy elegantes, efectivas, para controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, en el caso cuando le traen a Cristo, le traen a un paralítico y Jesucristo le levanta, ¿no? Y
Entonces nosotros nos damos cuenta de que estas enseñanzas, si las usamos como analogías para la vida, una persona paralítica, una persona en depresión, bien podría salir de esa depresión con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque tiene estos mensajes ya en su inconsciente y en su consciente. Entonces, tanto consciente e inconscientemente, en esos recuerdos de esos versículos, en donde, en el Evangelio sobre todo, hay muchos elementos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida a través de esa resiliencia, ese levantarse de las caídas que nos enseña Jesucristo. Eso por una parte. Por otra parte, en la Biblia propiamente dicha, por lo menos lo que es del Nuevo Testamento, por ejemplo, desde Mateo hasta la carta de Juan, por ejemplo, aprendemos muchos ejemplos de misericordia, que es todo lo contrario al narcisismo. Entonces, la Biblia te ayudará a proveer de elementos muy importantes, una vida cristiana. Te ayudará para tener elementos muy importantes para la cura. Podría decir, no tanto en números o estadísticamente hablando, pero una gran parte de mi actual situación de estabilidad emocional, que yo también pues como clínico me someto a mis test y yo estoy sacando unos puntajes muy buenos en los test, en los cuales me dice que estoy bastante acorde a mi edad, psicológicamente hablando. Entonces se debe gracias a que he tenido la gran oportunidad de conocer personas muy maduras, espirituales, personas de muy buenas características como seres humanos, y esa es otra parte. Para la curación del TLP, si tú tienes TLP o tienes un familiar con TLP, es muy importante el modelaje. Es decir, modelarnos, moldearnos viendo ejemplos de personas maduras. Volvemos al tema de la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, los justos, evangelistas, profetas, siervos de Dios, hombres, mujeres, y toda esa sabiduría de esas personas te van a ayudar a que madures más pronto, para que te reflejes en esas personas haciendo como ejercicios mentales de aprendizaje para que esas personas sean los puntos de referencia, inclusive con más seguridad nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente en la cruz y en la resurrección derrotó al narcisismo. ¿Sí? Recordemos, en la Biblia, por ejemplo, en el Génesis, había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Dios les dijo a Adán y Eva, de todos los frutos de los árboles podéis comer, de los árboles que dan fruto. Había dos árboles, el del bien y del mal y del árbol de la vida. Ahora bien, ¿por qué el ser humano no comió del árbol de la vida? Que sí estaba permitido. ¿Por qué comió más bien del fruto del bien y del mal? Porque la serpiente astuta, que representa el narcisismo, representa el mal de la humanidad, el narcisismo es el principal mal de la humanidad, hace que la serpiente seduce a Eva para que esa seducción pase directamente a Adán con la supuesta inmortalidad. Pues la serpiente le dice, si vosotros coméis de este fruto, seréis como dioses. Entonces, en ese momento de la historia de la humanidad, porque ya había otra humanidad, que ese es otro tema que a lo mejor escriban en los comentarios si les gustaría saber si es que existía más humanidad antes de Adán y Eva, con la Biblia en mano, por supuesto, y que hable un poco más de este tema del narcisismo desde la Biblia. Pueden ponerlo en los comentarios. ¿Sí? Y
A lo que voy es que una vez el ser humano que acepta ser más que Dios, porque eso es lo que le ofrece la serpiente, seréis como dioses, algo parecido a lo que le pasó al ángel Luzbel en el cielo, por eso fue expulsado, porque él aceptó la vanidad, aceptó el narcisismo. Es más, encarnó el narcisismo, digamos. Entonces, el problema de la humanidad es que se enfrenta a un narcisismo en ese momento y no escoge el árbol de la vida. Ahora, si nosotros observamos bien en la Biblia, el árbol de la vida es la sabiduría. Entonces, ¿qué escogió la humanidad? La necedad. Escogió la torpeza. Escogió el narcisismo. Desde ahí, nosotros los seres humanos, desde ese momento, aproximadamente por la edad de bronce, es cuando los seres humanos comenzamos a tener conciencia del bien y del mal. Claro, anteriormente había otros seres humanos que muy posiblemente eran muy inteligentes como los actuales seres humanos, posiblemente eran muy inteligentes como los otros seres humanos. Entonces, el narcisismo es prácticamente la entrada de la maldad en la humanidad, en la entrada de los defectos de los seres humanos, es ese estado de conciencia y no conciencia del ser humano. Entonces, ¿por qué el narcisismo es importante tomar en cuenta en el tratamiento de TLP? Porque sin que caigan las resistencias que nos pone el narcisismo, esa egolatría, ese sentimiento de yo soy más que los demás, que yo necesito más atención que los demás, mi opinión vale, la de los demás no, esa falta de empatía empeora los cuadros de las enfermedades mentales. Alcoholismo, drogodependencia, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad. Todos estos cuadros se van a empeorar con narcisismo. Entonces, esa es la parte, digamos, aprendizajes que necesita el ser humano. Biblia, la otra es el modelado. El modelado que las personas que estén alrededor de la persona con TLP necesitan ser más maduras, necesitan terapia. Digamos que necesitan llegar a un estado de sostén de la persona con TLP. Y los cuadros TLP van a empeorar siempre cuando no hay comprensión en los hogares. De por sí estamos en una sociedad que va a predisponer cada vez más las enfermedades mentales y es ahí cuando es necesario trabajar mucho en el tema de la familia. Por lo cual yo escribí un libro llamado Una vacuna para la familia y la sociedad, Escuela para padres y otros ensayos, en donde yo tengo aquí, toco muchas temáticas sobre cómo debe funcionar una familia para evitar las enfermedades mentales. Tenemos entonces la parte bíblica, la parte modelaje de las personas que están alrededor y también la parte terapéutica que se debe llevar a cabo de una manera muy responsable para que el terapeuta dialéctico-conductual, cognitivo-conductual, psicoanalista, de preferencia la dialéctico-conductual o la cognitivo-conductual, digamos, son personas que están con la preparación suficiente para poder abrir candado tras candado para hacer caer las resistencias de la persona con trastorno límite de la personalidad. Digamos que las técnicas, los conocimientos de los terapeutas son muy útiles al momento de psicoeducar a la familia, psicoeducar al paciente, mostrarles otras perspectivas de vida, otras filosofías de vida, entrar en una profunda reflexión gracias a la madurez que provee los conocimientos que tiene el psicólogo clínico. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo mucho mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida, cómo salí del TLP, las herramientas que yo utilicé, digamos también la parte técnica muy importante, la psicología, la parte bíblica. Entonces, eso es lo que les puedo comentar por el momento.
Este tema lo ampliaremos con estudio de casos, con mayor amplitud. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo con las personas que creas que necesiten. Muchas gracias por tu atención y muchas bendiciones. Gracias.